¿eres tú, Señor? Porque es una pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú, Señor? ¿Cuántos alguna vez, en algún momento en su vida, ya que conoces a Cristo y de repente tienes dudas, una decisión que tomar y hay como cierta información que empieza a llegar y tú dices, ¿eres tú, Señor? A ver, ¿esto eres tú o soy yo? ¿O es mi voz? ¿O es la voz del chanclas, no? ¿O qué tipo de voz es la que yo siento que me está hablando? Y nos preguntamos, ¿eres tú? ¿Por qué? Porque no queremos equivocarnos, ¿verdad? No queremos equivocarnos dentro de todas las voces que existen hoy por hoy aquí en la tierra. Hay un sinfín de voces, ¿verdad que sí? Hoy más que nunca hay más ruido que nunca, ¿verdad que sí? Hay demasiado ruido y tú y yo necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios para que nuestras decisiones sean decisiones que nos lleven a la voluntad de Dios. Debemos de aprender tú y yo a escuchar a Dios. Porque Dios habla. ¿Sí sabías que Dios habla? ¿Sabes las personas que vienen por primera vez o que no están muy fácil? ¿A poco Dios habla? ¿Dios te habla? ¿Cómo es eso que Dios habla? Que eso no era solamente allá cuando pues, Jesucristo y la Biblia, Dios sigue hablando. Claro que Dios sigue hablando. De hecho, una relación personal con Dios, como decimos los cristianos, es una relación de dos vías, ¿verdad? No es solamente yo hablo y a ver si Dios me escucha. No, yo hablo, Dios escucha, pero Dios también contesta. Y Dios habla, yo escucho y también yo puedo contestar. Pero tenemos que aprender a saber y a diferenciar cuando es la voz de Dios o cuando es otro tipo de voz. Puede ser la voz de mi carne, de mis impulsos. No, dile que es un desgraciado. No, dile que nunca lo vas a perdonar en toda la vida por lo que te hizo. Esa es una cierta voz que surge de mi carne, de mi deseo de decir porque estoy herido, y es una voz. Pero tenemos nosotros que siempre preguntar, ¿eres tú, Señor? Yo quiero que seas tú quien me hable para que yo pueda tomar las decisiones adecuadas. Entonces, quiero decirte que no existen decisiones pequeñas. ¿Por qué? Porque una decisión te va a llevar a otra decisión. Y esa decisión te lleva a otra, a otra, a otra. Y lo que parecía pequeño después se va haciendo grande y después terminamos diciendo, ¿cómo acabé aquí? ¿En qué momento? ¿Sabes en qué momento? Cuando tú tomaste una decisión que creías que era pequeña, que creías que era insignificante, pero esa decisión te llevó a dar un paso más y otro paso más, y entonces nos encontramos en una quiebra financiera, por ejemplo. Dices, ¿y en qué momento si yo estaba tan bien? En el momento que se te hizo fácil decir, pues yo paso la tarjeta y busco el problema. En el momento que escuchamos una voz que no era la voz de Dios que nos decía, te lo mereces, cómpratelo, pero no lo necesito, pero te lo mereces. Y seguramente a la mayoría, no sé, pero a mí me ha pasado en algún momento en mi vida en donde llegué a tener las tarjetas y más de una topadas y dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque los intereses me están matando. ¿Y cómo fue? Por decisiones pequeñas, tras decisiones pequeñas. ¿Qué tanto es tantito, verdad? No pasa nada. No seas exagerado. Son voces.
Son voces, pero no necesariamente es la voz de Dios. ¿En qué momento mi familia, mi matrimonio llegó a este punto? Si empezamos también. En el momento que empezamos a escuchar diferentes voces. No, ¿por qué yo tengo que hacerle caso? No, es que me dicen, no lo aguantes, no la aguantes. Entonces, ¿quién se cree? Pues si te grita, tú grítale 2 veces más fuerte. Voces. Y después, ¿en qué momento nuestro matrimonio está cayéndose en pedazos? ¿Verdad? La salud. Nos dan un diagnóstico. Con el médico y te empezaste a sentir un poquito mal y sales con una noticia que dices, pero ¿cómo? Si yo siempre era tan sano, ¿cómo que ahora tengo esto? Pues ¿cómo que cómo? Porque tomaste decisiones que pensabas, no pasa nada, unos chetos todos los días, ¿qué me va a pasar? El cigarrillo, pues me quita el estrés, acá, pues ¿qué tiene de malo? Yo te dice, no, usted está muy mal. Y sus órganos ya no están funcionando. Y es cuando dices, no, pues ahora sí la dieta. Ahora sí ya no puedo hacer esto. Ahora sí dejo esto. Porque hubieron voces que nos empezaron a sembrar algo en nosotros, les hicimos caso y ahora, como dicen, estamos cobrando la factura, ¿verdad? Sobre todo cuando éramos jóvenes. Cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Uno siente que las puede todo, no le duele nada, yo me desvelo, me desenfreno, bueno, en su momento, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, pero de repente uno ya tiene arriba de los 40 y dices, ¿y en qué momento ya me levanto y ay, me duele aquí? Me recojo las llaves, me levanto y siento que me voy a caer porque me da vueltas. ¿Cómo? Pensamos que en la juventud podemos hacer lo que queramos y no va a haber un cobro de factura más adelante. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo batallo mucho con doblar rodillas, con ponerme de rodillas. ¿Sabes por qué? Por el tiempo que jugué fútbol americano en mi juventud. Y pregúntame, me caía, me golpeaban y yo como si nada. Parecía que era de plastilina, aunque era delgado. Pero después de ciertos años para acá, mis rodillas, no puedo permanecer un minuto hincado. Y me acuerdo de una persona que me dijo, es que tú no te acuerdas porque eras joven y no te dolía, o si te dolía un ratito y te reponías el otro día igual, rapidísimo. Pero todas las veces que tú caías de rodillas, todas las veces que te pegaban, todas las veces que te llegaban con el casco en las rodillas, hoy que ya estás no tan joven, te está cobrando la factura, eso. Entonces, pero bueno, yo escuchaba las voces, ¿verdad? Las voces de mis coaches diciendo, no sea chillón, no sea niña, usted puede ir, dele. Entonces, cuando nosotros vemos una persona que tiene una gran caída en algo, en algún área, una gran caída, quiero decirte que las grandes caídas no comienzan grandes. Las grandes caídas no comienzan grandes. Las grandes caídas financieras no comenzaron así, de un día para otro. Las grandes caídas relacionales no comenzaron así. Las grandes caídas en la salud de una persona no comenzaron así, no comenzó así. Y entonces es ahí donde tú y yo tenemos que prestar oídos, y cuando vemos a una persona que tiene una gran caída en algo, en vez de juzgarlo y decir, ¡ay, qué grueso! No, mira, pidió prestado y no pagó. ¡Qué ratero! Y le puso el cuerno. ¡Uy, qué bárbaro! No. En vez de juzgar, debemos de pensar, si a esa persona le pasó eso, yo tengo que cuidarme porque si no a mí también me puede pasar.
Porque a veces somos muy buenos para juzgar las caídas que tienen los demás sin darnos cuenta que nosotros también podemos caer en lo mismo, ¿sí o no? Cuando yo me entero de cosas fuertes en algunas personas, yo digo, qué triste, pero sobre todo me pongo a pensar y digo, tengo que cuidarme. ¿Qué hizo esa persona para llegar a ese punto y entonces yo no hacerlo, cuidarme para yo no hacerlo? Porque si yo no me cuido, yo también puedo llegar a eso. Yo no puedo decir, pues yo soy pastor y a mí no me va a pasar nunca lo que le pasa a las personas de mí. La Biblia dice en un versículo que recordamos siempre la pastora y yo, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque a veces nos creemos que estamos muy firmes, ¿verdad? Uy, él pidió prestado y no pagó. ¡Qué ratero! Ahorita te sientes firme. Pero si empiezas a pasar por una situación complicada y tienes que pedir prestado, ¿qué ole? ¿Qué ole? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos una gran caída en otra persona, es un tipo de voz. No debe de ser la voz de emitir un juicio, sino la voz de la experiencia de decir, si yo no me cuido, yo puedo llegar a ese punto también. Si yo no cuido mi matrimonio, si yo no cuido mis hijos, puedo llegar al punto que está ese matrimonio. O puedo llegar al punto de que mis hijos estén como los hijos de esa familia. Si yo no me cuido en mis finanzas, puedo llegar a ese punto de quiebra como esa persona. Si yo no cuido mi negocio, mi empresa, si yo no cuido mi salud, yo puedo llegar a estar en una andadera como esa persona o en unas muletas. Esa es una voz. La voz de la experiencia que viven otros y que tú tomas aprendizaje para que no estés en ese mismo lugar. Entonces, cuando tú veas que una persona cae en algo o le sucede algo fuerte, no le juzgues. Ora por la persona, que Dios le ayude y le levante y escucha. ¿Qué hizo para llegar ahí? ¿O qué no hizo para llegar ahí también? Y aprendamos de esa voz. Ahora, hoy por hoy existen demasiadas voces hablándonos todos los días, ¿verdad que sí? ¿Sabes cuál es la voz que más nos habla hoy por hoy en la era que estamos viviendo? ¿Sabes cuál es la voz más constante que nos habla? La voz de los dispositivos, la voz de lo digital. Yo te aseguro que tú hoy por hoy tú y yo, escuchamos muchísimas voces de lo que aquí nos dicen. Porque cuando tú abres el Instagram, cuando tú abres TikTok, cuando tú abres lo que quieras, cualquier plataforma, te empieza a salir un montón de información que ya no solo es imagen, sino es voces. Personas hablando de cierto tema. Y te digo algo impresionante, estos aparatos te escuchan y saben lo que estás viviendo, saben lo que quieres, saben lo que estás pasando, tus necesidades, y cuando abres ahí, te empieza a llegar información y dices, ¿cómo sabía que yo tengo que? Qué curioso, ¿verdad? Estaba hablando de comida, de cortes argentinos, y me empezaron a salir restaurantes en Instagram. Voces, todos los días. Si tú y yo no aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a dejarnos guiar por todo tipo de voz. Todo tipo de voz. Aquí. Y muchas veces estamos, ¿y a quién le hago caso, verdad? Este dice esto, no, está buenísimo. Este también habla del mismo tema, uy, pues dice algo diferente, pero también está buenísimo. Y estamos como, ¿a quién le hago caso?
¿A quién le hago caso? Unos dicen, no, después de los 40, ahí hay una persona especialista diciendo que yo tengo que hacer entrenamiento de fuerza y ya no de cardio. Ah, ok. Pero luego hay otro y dice, no, sí tienes que hacer de cardio, pero ¿a quién le hago caso? Pues? Son voces y voces y voces. Y el tema es este, que a una de esas voces le vamos a hacer caso. Ese es el tema. Que a una de esas voces le terminamos haciendo caso. Por eso tú y yo necesitamos aprender a escuchar la voz perfecta, la voz que no se equivoca, la voz de nuestro Dios. Eres tú, Señor. Eres tú quien me está diciendo esto. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos un adversario. Los hijos y las hijas de Dios tienen un adversario. El chanclas le decimos, ¿verdad? El gorradiule también le digo yo. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Esto es como los que tienen hijos adolescentes o jóvenes o tuvieron en su momento. Están en una etapa donde se quieren devorar todo lo del refrigerador, ¿verdad? Que compras algo y lo pones ahí en el refri y de repente vas a las horas y abres. ¿Dónde está lo que compré? Ya me lo comí. Ajá. Pero eso era para mañana. Yo ya me lo comí. Y cuidado y te descuidas, o sea, entre hermanos se descuidan porque guardan algo ahí y... ¿Sí o no? Están en la etapa donde quieren devorar todo lo que se le pone, ¿verdad? Porque es su etapa de crecimiento. Bueno, el diablo, nuestro adversario, así anda. ¿Qué puerta le abres para decir, te voy a devorar? Te voy a devorar tu paz. Te voy a devorar tu tranquilidad. Te voy a devorar tus finanzas. Te voy a devorar tu familia, tu matrimonio. Te voy a devorar. Dice que así anda como un león rugiente. Te voy a devorar tu propósito. Por eso necesitamos estar bien atentos a qué Dios nos dice. Porque Él está ahí, me voy a devorarte. ¿Y sabes cómo utiliza hoy por hoy el devorar? A través de voces. A través de voces. Ya déjalo, ya déjala. No tiene remedio. No hay esperanza en tu familia. Quiere devorarte. Quiere devorarte. Quiero comenzar leyéndote una historia que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y esta historia es de Samuel cuando era joven. Ustedes recuerdan que Samuel fue producto de una oración de una mujer que no podía tener hijos, pero se lo pide a Dios y pacta con Dios y le dice, si tú me concedes un hijo, ese hijo yo prometo que lo consagraré a ti y él te va a servir, ¿sí? Pues es Samuel de Ana, exactamente. Entonces, fíjate bien, dice, mientras tanto, el niño Samuel, o sea, este niño hijo de Ana, servía al Señor ayudando a Elí. Elí era un sacerdote quien lo estaba mentoreando. Dice, ahora bien, en esos días los mensajes del Señor, ojo, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego porque ya era grande, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Esto respondió Samuel. Siguiente, por favor. Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí y dijo, aquí estoy. O sea, Samuel escucha. Samuel me dice, me están hablando. Pues voy con Elí, ¿verdad? Dice, aquí estoy. ¿Me llamó usted? Dice, yo no te llamé. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Y Elí, yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor. Escucha, todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Siguiente. Así que el Señor llamó por tercera vez.
Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Dijo, aquí estoy, ¿me llamó usted? Entonces en ese momento Elí, el sacerdote, se dio cuenta que era el Señor quien le llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces aquí es la primera vez que Dios le habla a Samuel. Samuel. Y Samuel estaba acostumbrado, como muchas personas, a creer que Dios solamente habla a través de una persona. No es que Dios no hable a través de personas, Dios te está hablando a través de mí el día de hoy, pero Dios también habla directamente a las personas, ¿verdad? Sería demasiado osado yo decir, no, a mí solamente a Dios me habla porque yo soy pastor. No es bíblico. Pero Samuel no estaba acostumbrado, por eso él decía, a ver, Eli, me estás hablando, y Eli así como de esas veces que estás tan profundamente dormido y llega un hijo tuyo, ¿verdad? Papá, ¿qué de comer? ¿Por qué me despierto? Come lo que hay, hombre. Estoy bien a gusto. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Y dices, ay, Dios mío, ¿por qué me despiertas para eso? Así estaba Elí, porque ya era mayor. Entonces hasta que Elí dice, ah, caray, no, yo ya, no, ya sé qué es lo que está pasando. Le está hablando Dios, ya le está hablando Dios, pero él piensa que le estoy hablando yo porque está acostumbrado a que una persona física de carne y hueso le hable, pero es el Señor el que le está hablando. Entonces, escucha, parte del trabajo de un pastor o de los pastores es enseñarte a que tú puedas escuchar la voz de Dios y no solo la voz del pastor terrenal, sino la voz del pastor de pastores. El pastor Jesucristo que apacienta sus ovejas, dice la Biblia. Esa es parte de mi trabajo. Imagínate que yo tuviera miembros que solamente, no, es que yo, lo que usted diga pasó. ¿Y qué te dice Dios? No, yo no sé, yo quiero que usted me diga. No, espérame. No estoy haciendo bien mi trabajo entonces. Porque yo te tengo que llevar de tal manera a que tú aprendas a que Dios te puede hablar a ti directamente. Porque yo no voy a estar 24 horas contigo, ¿verdad? Todos los días. Ni quieres. Entonces, qué bueno que tú vienes los domingos o que tú vas entre semana a un grupo de amistad y escuchas la voz de una persona que Dios utiliza para hablarte un mensaje. Pero ¿y los demás días? ¿Y los demás días? No puedes pasar levantando el teléfono todo el día. Pastor, dígame qué color de camisa me tengo que poner hoy. ¿Cómo, verdad? Oiga, pastor, ¿y tendré que ir a Puerto Vallarta o a Cancún? Pues yo qué sé, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Bueno, entonces, fíjate bien, estuve leyendo esta semana algo que sucedió hace tiempo. Esto fue en Estados Unidos, pero concuerda en todas las iglesias, al menos cristianas, evangélicas, de todo el mundo. Hay un fenómeno que sucede con los miembros de las congregaciones. No importa si es una mega iglesia de miles de personas o si es una comunidad pequeña como la de nosotros. Es lo mismo para todo. El mismo fenómeno se repite. ¿Qué sucede? Los primeros años, cuando llega una persona y conoce a Cristo, sus primeros años comienza a asistir a una iglesia, a un lugar como estos, a una comunidad, y esa persona, los primeros años, está emocionadísima. ¡Wow! ¡Qué palabra del pastor! Tiene palabra relevante para mi vida. Nadie como mi pastor. Así, los primeros años. Pero después pasan los años, ya tienen cierto tiempo en ese lugar, y esas mismas personas ahora comienzan a decir, ay, como que lo que ya enseña el pastor, no sé, ya no me impacta tanto como antes. ¿Qué le pasa a mi pastor? Es el mismo fenómeno en todos lados, en todos lados. Y llegaron a una conclusión cuando hicieron el análisis, decían, ¿por qué está pasando esto? Y la conclusión era
que esas personas que después sentían que entonces ya el pastor como que ya no los inspiraba tanto, no habían aprendido a escuchar a Dios, a tener una relación profunda con Dios, que entonces comenzaban a demandar de su pastor cada vez más. Ya no era suficiente. Siempre, ¿y ahora qué más nos tiene el pastor? ¿Y ahora qué otra cosa? ¿Y ahora quiero que el pastor se reinvente? ¿Y ahora quiero que cambie? Eran esas personas, las que no tenían una relación profunda con Dios y que solo dependían casi en todo del pastor. Y entonces los pastores se sentían cargados, se sentían que no daban lo suficiente y se sentían desgastados. Pero el problema no eran los pastores. El problema es que a la gente no se le enseñaba, escucha la voz de Dios. El pastor es un acompañante para ti. Pero tú tienes un pastor que te habla todos los días, que puedes profundizar todos los días con él. Y si un día tu pastor de repente sientes pues que como que ahora no importa, porque tú tienes una relación profunda con Dios. Y si el pastor no habló lo que tenía que hablarte, Dios te lo habló directamente. Entonces eran las personas que en esas iglesias permanecían encendidas todo el tiempo. Esas eran. Entonces, cuando Dios le habló a Samuel, como a nosotros, hay personas que están esperando que Dios les hable a través de una persona. Y si Dios no les habla a través de la persona, pues entonces, pues ni modo, ¿verdad? Hasta que la persona me hable. Eso le pasó a Samuel, pero dice ahí que Samuel todavía no conocía al Señor. Cuando tú comienzas a conocer a Dios, tú empiezas a escuchar su voz. Tú empiezas a decir, creo que Dios me está hablando. Sí, es Dios. Y puedes preguntar, ¿eres tú, Dios, el que me está hablando en esto? Y empiezas a ver algunas señales y empiezas a sentir algo dentro de ti que dices, pues yo no sé, pero yo sé que esto es Dios hablándome a mi vida. Estás empezando a conocer realmente a Dios y a dejar que Dios sea el que te hable. Y sí, estás contento porque vienes a la iglesia, te encanta estar al lado de tu pastor, te cae bien porque tu pastor es buenísima onda y es guapo, ¿verdad que sí? Pero, sobre todo guapo, dices, pero es que la voz de Dios es la voz de Dios. La voz de Dios. Yo quiero a mi pastor, pero la voz de Dios, uy, ¿verdad? Eso es otro nivel. Entonces, ¿cuál es hoy te voy a hablar de una de las formas que más comúnmente habla Dios y la más importante, pero la que menos queremos relacionarnos con esa voz. ¿Por qué? Porque tiene que ver algo con nosotros. Y los seres humanos queremos las cosas, como dicen, peladitas en la boca. ¿Verdad? Dios, háblame. Ok, ¿cómo? Así, ahorita. Háblame. ¿Qué tengo que hacer? ¿Derecha o izquierda? Háblame en este momento. No quiero batallar. Tú háblame. ¿Dios habla así? Sí, en ciertos momentos. Pero casi no. Dios habla de una manera que es la que hoy yo te quiero recordar. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Escucha, muchas veces y de diversas maneras. O sea, Dios no habla poco. Dios habla muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días a los que tú y yo estamos viviendo, nos ha hablado ¿cómo? Por medio de su Hijo. O sea, por medio de Jesús. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, ¿cómo Dios nos habla? Nos habla muchas veces
y de diversas maneras. Y de diversas maneras. Tú tienes que grabarte esto. Dios habla mucho. Dios habla mucho. El problema no es que Dios no habla. El problema es que no sabemos escuchar a Dios o estamos muy ocupados como para escuchar y prestar atención a Dios. O estamos muy distraídos con todo el ruido que hay a nuestro alrededor. ¿Te lo compruebo? Cuando entras a orar, a tomar un tiempo con Dios en un lugar apartado, tú solamente, tu cuarto, el baño, lo que sea, pero tú y Dios nada más. Y entras con esto. Estás orando, ¿sí o no? Padre, sí, Señor. Estás platicando con Dios y de repente, bueno, ahorita, sigo orando. ¿Sí o no? El problema no es que Dios no habla, es que estamos sumamente distraídos. Por eso lo mejor cuando tú entres a estar en la presencia de Dios, a separar ese tiempo, deja eso fuera. Y aún así yo te aseguro que vas a estar pensando, pero ahorita terminando, tengo que hacer paso 1, paso 2, y luego ir acá. ¿Sí o no? A mí me pasa. Estoy orando, estoy adorando a Dios y de repente estoy, híjole, pero tenía que entregarle, y no le contesté. Hay demasiado ruido y distracción en nuestros tiempos. Antes digo, qué padre era antes, cuando no se enteraban por los medios tecnológicos y digitales de nada. Te enterabas hasta que alguien llegaba y te contaba el chisme, ¿no? Pero la gente estaba más enfocada, pero tú y yo vivimos en tiempos de tanta distracción que por eso decimos, Dios no me habla. No, créeme que Dios te habla cada rato, pero estamos distraídos. Entonces habla Dios muchas veces y de diversas maneras a través de su Hijo. ¿Cómo habla a través de Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Te acuerdas en cómo empieza el primer evangelio, el evangelio de Mateo? Y el verbo era con Dios y era Dios. Y habitó entre nosotros, ¿verdad? Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el verbo? ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra de Dios, pero habitó entre nosotros porque se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Jesucristo. Entonces Jesucristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo encarnado cuando estuvo aquí. Entonces cuando tú tomas la palabra de Dios, entonces tú estás escuchando la voz de Dios a través del Hijo, como dice Hebreos. Antes hablaba por los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo, lo que el Hijo dejó escrito, lo que el Hijo habló. La palabra de Dios, lo que Dios mismo dejó escrito de Génesis, Apocalipsis. Eso es Dios hablando a nuestras vidas. Eso es Dios hablando a nuestras vidas. La voz de Dios no comienza con sentimientos, impresiones o incluso señales. La voz de Dios comienza con lo que Él ya dijo. ¿Qué fue lo que Dios ya dijo? Lo que dejó escrito. El tema es que escucha, es que nosotros somos como que nos gusta tanto el misticismo, ¿verdad que sí? Y si no escucho la voz audible de Dios, dices, no. O si no escucho al pastor que se acercó conmigo y me dijo, yo siento que Dios te dice esto, y dices, wow, sí es eso. Piensas que entonces la otra forma como que no es tan importante, porque somos como que nos orillamos mucho a lo místico, algo sobrenatural, una señal, un sueño, una visión. Dios me habló a través de una visión. Dice, mis ojos empezaron a ver, qué tremendo. Y si te digo, ¿y qué leíste hoy en la palabra? No, yo vi una visión. Cuando la forma más común que Dios te habla y me habla es a través de la palabra escrita. Quiere decir que entonces Dios no habla a través de sentimientos, de impresiones, de señales, de cosas sobrenaturales. Sí, Dios habla también así. Pero eso no puede estar por encima de la palabra escrita. Porque Hebreos lo dijo claramente.
Dice, habló, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la palabra y la palabra es Jesucristo. Por eso en lugares como estos te enseñamos la palabra de Dios, que aprendas la palabra de Dios, no como un libro histórico solamente, sino como el manual de vida que nos guía a toda verdad. Por eso la palabra es tan importante para al menos nosotros los cristianos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Yo te aseguro que más de una vez tú has orado, Dios mío, por favor, enséñame el camino. ¿Por dónde debo de ir? No me quiero equivocar. Dime si estoy mal. Ahí está diciendo segunda de Timoteo. La escritura te lo dice. Pero es que tú quieres el domingo que el pastor de repente cuando está ministrando al final de la alabanza diga, y el Espíritu me dice que sí, y Dios me dice, pero cuando no, ¿cómo te habla Dios? A través de la Escritura, a través de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí dice para qué es la Escritura. La Escritura jamás te va a condenar, jamás es para destruirte, jamás es para traerte culpa. Dice, es para enseñarte y es para corregirte. Enseñarte y corregirte. Por aquí sí, por acá no. Aquí la estás regando, es por este lado. Esa es la Escritura. Entonces, yo sé que en algún momento algunos de ustedes, cuando llegaron a Cristo, a este camino y se convirtieron en discípulos y discípulas de Jesús y empezaron a leer la Biblia, te sorprendías de cosas que decía la Biblia. ¿Esto decía la Biblia? ¿Esto? Entonces, ¿cómo? Nunca me había dado cuenta que la Biblia dice que esto. ¿Sí? Nunca me habían dicho que en la Biblia decía esto. Ese es el problema, que nunca te habían dicho. ¿Por qué no te habían dicho? O por ignorancia o porque no les convenía decírtelo, porque ibas a abrir tus ojos. Como hay personas que me han dicho, a ver, Adán, es que tu Biblia y mi Biblia no es la misma. A ver, explica. Sí, ustedes, los cristianos tienen una Biblia diferente. Muy bien. Y siempre voy a un versículo que, digo, a ver, abre la Biblia, tu Biblia, la tuya, en Éxodo, ¿verdad? Y los llevo a los versículos que dicen, no debes adorar otros dioses, ni te debes hacer imágenes aquí en la tierra. Tu Biblia. A ver la tuya. Aquí está. Mismo capítulo, mismo libro, mismo versículo. Ahí está. Yo no sabía que aquí decía la Biblia pues que no debería de adorar imágenes. ¿Y qué te han enseñado? Pues que eso debería de ser. Es que no te enseñan la Biblia. Te enseñan lo que te quieren enseñar. Pero cuando empiezas a leer la Biblia, realmente dices, wow, yo no sabía que en la Biblia, que tenía empolvada, que leía mi abuelo, que leía mi padre, que ahora debería de leer yo, estaba escrito eso. Sí, no son Biblias diferentes. Solo que antes no la agarrabas para leerla y no tenías alguien que en realidad te dijera, esa es la verdad. Abrimos los ojos, ¿verdad? Abrimos los ojos. Por eso nos critican tanto. Ya te lavaron la cabeza. No. La Biblia ya te abrió los ojos. Ahora puedes ver. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, si tú crees que Dios tiene temporadas donde deja de hablar, ¿alguien ha pensado esto? Oye, como que tengo un mes y Dios no me ha hablado. ¿No me habla Dios? Voy a la iglesia y el mensaje que da no tiene nada que ver con lo que estoy pasando.
No sé, no escucho a Dios. No se acerca una persona a decirme, oye, yo siento esto de parte de Dios para ti. ¿Qué está pasando? No. Es que no, Dios no dejó de hablar. Es que esas temporadas, cuando tú piensas que Dios está dejando de hablar, métete más a la Biblia. Ahí es, Dios nunca ha dejado de hablar. Ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Hay temporadas donde a mí, personas de verdad dices, wow, constantemente me están diciendo cosas de parte de Dios, pero hay temporadas donde yo digo, nadie se me acerca a decirme nada. Tengo la palabra de Dios. No es que Dios dejó de hablar. Ahora, el tema es que queremos que Dios nos hable, ¿verdad? ¿Todos queremos que Dios nos hable? ¿Todos queremos escuchar a Dios? Sí. El tema es que queremos escuchar a Dios sin leer la Biblia, sin orar, sin ayunar. De repente, ¿cómo? Es que leer la Biblia me lleva tiempo, ¿verdad? Hay veces que no tenemos ganas de leer la Biblia. Hay veces que estamos cansados como para leer la Biblia. O hay veces que dices, ¿leo la Biblia o pongo el capítulo de la serie Netflix que me quedé? Mejor el capítulo. Orar. ¿Qué significa orar? No sé qué significa orar. Platicar con Dios. Platicar con Dios. Pero no quiero orar. Pero quiero que Dios me hable. ¿Cómo? Es como decir, quiero que mi esposa esté bien conmigo, pero nunca hablo con ella. No se puede. Ayunar, de repente hay personas que sienten que Dios les dice, ayuna tantos días. ¿Y para qué? Tú ayuna. Después vas a entender para qué. Siempre revela para qué. Termina revelando para qué. Revelando para qué. El tema es que, ¿sabes qué? Somos flojos y somos cómodos. No, que me hable el domingo con el mensaje del pastor, que para eso es el pastor y que para eso diezmo hay. Ese es el tema. No queremos decir, ¿sabes qué? Me voy a meter 15, 20, media hora, una hora a estar orando con Dios, a estar platicando con Dios cómo me siento, preguntándole, esperando a ver si me contesta. No quiero. No quiero meterme a leer la Biblia, un plan de lectura bíblico de la aplicación de la Biblia electrónica, porque creo que hay cosas más importantes o más interesantes. Y no es que esté mal, el tema es que ¿cómo quieres escuchar a Dios? ¿Cómo quieres escuchar a Dios? ¿Solo los domingos? Y a ver si el mensaje cuadraba con algo que estaba pasando tu vez, porque no siempre. Entonces, la Biblia dice que es útil para enseñarnos lo que es verdad. Lo que es verdad. ¿Tú quieres saber cuál es la verdad de Dios para tu matrimonio? Métete a la palabra de Dios. Y si no entiendes, para eso estamos los pastores, ¿verdad? Para explicarte. Ahí ya entramos nosotros. ¿Tú no entiendes qué rollo con las finanzas? Métete a estudiar la Biblia que habla Dios acerca de las finanzas. Pero tienes que meterte. ¿A qué? A buscar que te enseñen lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque mentiras hay todo el tiempo. Cuando alguien te llegue a decir algo, no, tú tienes que hacer esto, tú deberías de decir, ok, suena interesante, pero déjame ver qué dice la verdad de la palabra de Dios. Si concuerda con lo que me estás diciendo, adelante. Pero si no, entonces lo que me estás diciendo no es una verdad, por lo tanto es una mentira, por lo tanto va a afectar mi vida. Así que no puedo recibir esa palabra. Tú necesitas estar en constante cercanía con la verdad. Con la verdad. ¿Por qué? Porque todos los días estamos en constante cercanía con las mentiras. Todos los días y a todas horas. Si tú no estás familiarizado con la verdad de la palabra de Dios, esas mentiras las vas a tomar como una verdad y vas a tener una consecuencia.
Aquí te enseñamos a caminar en las verdades de la palabra de Dios. Yo no estoy para enseñarte qué son las mentiras, no. Hay demasiadas mentiras. Yo estoy para enseñarte lo que es la verdad. Si tú estás entrenado en la verdad, cuando llegue una mentira a tu vida vas a decir, a ver, espérame, esto como que no me checa. No estoy seguro, pero como que no me checa. ¿Por qué? Porque tú ya estás familiarizado con la verdad. Es como esa cajera en el banco que todos los días agarra billetes genuinos y cuando siente uno que es falso, se detiene y dice, a ver, algo siento raro en este, y lo mete al detector, este es falso. No les enseñaron a detectar billetes falsos, les enseñaron a todos los días tomar billetes originales de tal manera que cuando pasa por sus manos uno falso, dicen, algo está raro aquí. Es lo mismo con la palabra de Dios. Si tú estás todos los días metiéndote la verdad, cuando llegue una mentira, tú te vas a detener y vas a decir, a ver, espérame. No estoy seguro, pero algo como que no me cuadra, porque tú ya estás familiarizado con la verdad. Ahí es Dios hablándote a tu vida. Ahí es Dios hablándote. Yo necesito decirte, no, oye, por ahí no es. No, si tú estás familiarizado con la verdad, tú vas a decir, creo que por aquí no es, porque la palabra de Dios me acuerdo que es, oiga, pastor, ¿me recuerda si la palabra de Dios? Sí, mira, y está en tal lugar. Gracias, pastor. Pero porque tú estás familiarizado. Solo necesitabas como, a ver, recuérdeme, ¿dónde, cómo, verdad? Listo. Pero si tú no te metes a la palabra de Dios, no vas a escuchar la voz de Dios, que está en lo que dice su palabra, y las mentiras, así te van a pescar. No, si es de esta manera, como dice mi vecino, como dice mi hermano, como dice mi tío. 5 cachetadas a la mujer para que se ponga en paz. Esa es su verdad, pero no es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios dice, trata a tu esposa como vaso más frágil. Entonces ahí es donde tú dices, a ver, espérame. Mi tío dice que le funcionó, pero la verdad a mí me dice otra cosa. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, si me puedes poner la siguiente, Diego, fíjate, dice ahí, la palabra de Dios no solo brinda información, sino formación en la verdad. Si tú crees que la Biblia es un libro de información, por eso no cambia tu vida. Por eso hay personas que tienen una Biblia empolvada en su casa, guardado en un estante, porque creen que la Biblia es un libro de información. Pero la Biblia es un libro de formación, te forma para la vida. Te forma para la vida. Así es como tú tienes que ver la palabra de Dios. Es la voz de Dios formándome para poder vivir en esta vida. Siguiente, por favor. Entonces, estabilidad espiritual no viene de escuchar muchas voces, sino de permanecer en la palabra de Dios. Tú quieres estabilidad espiritual, no necesitas estar escuchando una voz y otra voz y otra voz y otra voz. Tienes que escuchar la voz de la palabra de Dios. Punto. Y vas a ser estable espiritualmente. Vas a ser estable espiritualmente. Todo, mira, todo, escucha. Todo lo que tú creas que Dios te habló, tiene que ser filtrado por la palabra escrita. Todo. Tiene que ser filtrada por la palabra escrita. Yo muchas veces como pastor te digo, Dios me dijo, ¿verdad que sí? Eso que Dios me dijo, tú tienes que filtrarlo por la palabra de Dios. Porque si yo te dijera, Dios me dijo, Él ya viene pronto y que nos quiere llevar con Él, pero me está pidiendo que esta comunidad tomemos arsénico, nos matemos para irnos con el Señor. Si tú no estás familiarizado con la palabra de Dios, hay gente que comete locuras siguiendo a un líder, a un ministro,
porque Dios le dijo. Vea los registros del pasado. David Koresh allá en Waco, Texas. Un montón de esos. Dios me dijo que este va a ser el nuevo evangelio. Se me apareció un ángel. Y formamos la secta fulana. Y se le apareció un ángel. ¿Sabes qué dice la Biblia? Búscalo. Si aún un ángel te trajera un evangelio diferente, no hagas caso. Ya estaba escrito y esa persona se le apareció un ángel y le dijo, vamos formando tal secta. Y estaba escrito, si aún un ángel del cielo viene y te anuncia un evangelio diferente al de Cristo, no lo creas. Y la gente dice, ¿de verdad? No, es que si te apareció un ángel, entonces es verdad, porque somos místicos. ¿Por qué a la gente le encanta ir con los brujos, con los hechiceros, con los adivinos? Es que me dijo. Está escrito en la palabra de Dios, que consultes hechiceros, que consultes mediums, que consultes agoreros. Dice que no, que es abominación delante de Dios. Pero me está diciendo la verdad, pero ¿de dónde viene la fuente de lo que te está diciendo? ¿Quién le está diciendo? Porque, como es sobrenatural, entonces es de Dios. No, tú te vas a dar cuenta, si es de Dios, no porque es sobrenatural o no es sobrenatural, es porque está respaldado con la Escritura. Por eso en el encuentro, en ciertas dinámicas que los que ya fueron, primero les decía versículo tras versículo tras versículo, y mira, esto y esto dice, y esto puede pasar, y esto te va a pasar, con la Biblia. Con la Biblia. Es que hoy por hoy se levanta cualquier persona, ¿verdad? Carismática y mueve masas y mueve gente, y lo que él diga, eso es. Y la gente, sí. Yo no te hablo lo que yo creo, yo te hablo lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, estabilidad espiritual no viene de escuchar muchas voces, sino de permanecer en la palabra de Dios. Cuando yo te diga algo, un domingo o en lo personal, que tú dices, caray, no, creo que como que el pastor se equivocó. Y me equivoqué, porque tan humano como cualquier humano soy. No me juzgues, deséchalo. Se equivocó mi pastor. Pero la Biblia no dice eso. Te lo digo, deséchalo. Porque yo puedo decir una locura. Si tú no estás familiarizado con la Biblia, te la vas a creer. Te la vas a creer. Por eso, gran responsabilidad, los pastores. A mí me dicen, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? No te da cosa estar delante de... No, hombre, eso es lo de menos. Cada día estoy yo aquí, me paro con temor y temblor, como dice la Biblia. Porque sé que yo puedo decir algo que no va de acuerdo a la Escritura. Y yo a ti te puedo llevar por ese camino. Y es un día, a mí me van a pedir. Por eso yo no me puedo dar el lujo de no estudiar la palabra. Porque si no, te voy a enseñar mentira. Y dice la Biblia, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque después peor es la condenación. Claro, un maestro enseña, pero la pregunta es ¿qué enseña? ¿Qué te estoy enseñando? ¿Lo que yo quiero para mi conveniencia? ¿Lo que yo quiero para manipularte y para hacerte que hagas ciertas cosas? ¿O te estoy enseñando la Biblia? Que sea la Biblia quien te corrija, quien te confronte, quien te anime. Que sea la Biblia a través de mi voz, pero no yo. Sea la palabra de Dios, porque es la voz de Dios. Entonces, ya, para terminar, ¿por qué es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios? Dice ahí, porque un discípulo que no escucha a Dios se confunde fácilmente, toma malas decisiones y vive guiado por emociones. Porque tus emociones y mis emociones también es una voz. Hoy no me siento con ganas de orar. Pues sí, está bien, tus emociones no sienten, pero ora de todos modos. ¿Verdad? Hoy no siento ganas de amar a mi esposa. Estoy enojado con ella.
Pero no es lo que yo sienta, es lo que dice la Biblia. Ámala, se lo merezca o no se lo merezca. Pero un discípulo sensible al Espíritu camina en dirección, evita trampas, vive en paz y madura espiritualmente. Y la principal forma de escuchar a Dios es a través de esa palabra que tú tienes en tu dispositivo, la Biblia electrónica, o si la tienes en libro. Ahí está, ahí está. Yo te pregunto, pero no me contestes. ¿Cuánto tiempo le dedicas diario a la palabra de Dios? ¿Te alimentas solo de lo que los domingos se enseña? ¿Te alimentas solo de la dosis diaria que amablemente y diligentemente Aida nos manda todos los días? Esa es mi porción del día. Híjole. Es que no lo entiendo, pastor, cuando leo la Biblia. Pues háblame, acércate. Oye, dice esto, y pues ¿de qué se trata? No entiendo ni de qué está hablando. Te explicamos. Digo, no lo sabemos todo, ¿verdad? Sabemos mucho, pero no todo. Lo que pueda te lo voy a explicar. Y lo que no te digo, pues busca a Dios. Dios te va a responder de alguna manera. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cómo saber distinguir la voz de Dios? La voz de Dios, mira, no produce confusión. La voz de Dios es clara. Lo que está escrito, está escrito. Punto. Punto. La Biblia dice, te casaste con esa persona. Esa persona. Pero es que no hay una cláusula que diga que, pero si esa persona no quiere. A ver, lo que está escrito, es la voz de Dios. No hay confusión. No te confundas. Pero es que tal persona me está diciendo que, pero puede ser que se vaya así. No, a ver, espérate. La voz de Dios no te confunde. Es sumamente clara. No produce pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que te aleja de Dios, que te daña a ti o daña a alguien más. Eso es pecado para efectos prácticos. La voz de Dios nunca te va a producir, hacer que peques. No destruye tampoco tu fe. No destruye tu fe. La voz de Dios, por el contrario, te guía, te corrige, te restaura, te consuela y siempre te va a conducir a Cristo. Siempre te va a conducir a Cristo. Por eso Herencia Total es un ministerio que llamamos nosotros cristocéntrico, no pastorcéntrico. El pastor es casi Dios. No. Cristocéntrico. Lo que diga el pastor, si va de acuerdo a la Biblia, pues lo que diga el pastor. Pero si el pastor dice porque se le ocurrió, no, pues espérate. Porque este es un lugar cristocéntrico. Siempre te dirigimos al lugar donde todo comenzó, que es Jesucristo.